Gloria a Dios. Bueno, hermanos, seguimos hablando del espíritu de adopción. Ya entramos al tema y vamos a ir a Romanos 8:15 y dice: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. La palabra que se utiliza para recibir un espíritu de adopción es huidosísia, de un presunto compuesto entre G5207 y un derivado del 5087. Y dice colocar como hijo, adopción, figurativamente cristiana, calidad de hijo respecto a Dios, adopción de hijo o adoptar. Las dos palabras que se utilizan aquí para esa composición es la G5207, huios, y es hijo. Y viene también la otra palabra que es la 5087, titsemi, colocar, encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar y servir. Pero entre todas estos significados yo le resalté varias, como guardar, porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que el Señor nos tomó a nosotros por hijos y Él es un guardián para nosotros. Él es el guardián de nuestras almas. Bueno, para aquellos que confían en Él y que guardan su nombre, por supuesto, ¿verdad? También dice acordar. Dios hizo un acuerdo con nosotros para que nosotros llegáramos a convertirnos en hijos de Dios. Nos coloca en su reino para que nosotros seamos puestos en su casa también y seamos parte de ella. Nos va a constituir como hijos. Ya vamos a ir entendiendo esto, porque constituir es poner como o poner un título en algo, ¿verdad? Y entonces dar la oportunidad o destinar, que esto es importante, pues, porque no es para el que quiere ni para el que corre, sino para Dios que tiene misericordia. El Señor dice en Juan 3:16, por cuanto el Señor de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para esto vamos a ir, para entender lo que vamos a hablar de destinar, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, cuando hablamos de uno de estos, que es destinar, nos podemos dar cuenta que dice que no nacimos ni de sangre, ni de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino que Dios nos dio la oportunidad de nacer y de llegar a convertirnos en hijos de Dios. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Dice, primero, a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Era Israel, ¿verdad? Israel, pero ellos no lo recibieron, lo desecharon. Pero a todos los que le recibieron, nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Número uno. Número dos, creemos en su nombre. Gloria a Dios por eso. Entonces, estas dos áreas de nosotros que recibimos y creemos son requisitos para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Porque dice aquí, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estamos en un proceso que yo quiero que usted vaya entendiendo conmigo. Estamos en el proceso de la adopción. ¿Y qué es adopción? Dice, tomar un hijo ajeno como propio. Esto está sacado de las leyes de Guatemala en cuanto a lo que es la adopción. Y dice, tomar un hijo ajeno como propio en virtud del acto jurídico de la adopción, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Para explicárselo en palabras simples, ¿verdad? Cuando yo voy a adoptar un hijo es porque yo quiero que él se convierta en mi hijo y que yo me convierta en su padre y podamos tener un vínculo como si él hubiera nacido de mis entrañas. Amén. Va. Entonces, aquí les puse yo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están en un proceso,
¿verdad? Entonces dice, tomar como propio algo que no es exclusividad de nadie, como la nacionalidad, el nombre, etc. Para comenzar, nosotros habíamos sido vendidos como esclavos. Por eso puse esto, porque nosotros estábamos en calidad de ser esclavos de cualquier cosa, que por eso nos habla la palabra y nos dice que antes éramos esclavos del pecado, esclavos de ser hijos de Satanás, que ya lo vimos como un padrastro falso, ¿verdad? Etcétera. Luego vamos a ir al concepto de adoptabilidad. Declaración judicial dictada por un juez de la niñez y la adolescencia que se realiza luego de un proceso que examina los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño, y se establece la imposibilidad de la reunificación de éste con su familia. Tiene como objetivo primordial la restitución del derecho a una familia y el desarrollo integral del niño. Entonces, fíjese qué tremendo aquí, porque aquí lleva un proceso. La adoptabilidad quiere decir que la persona puede ser apta para ser adoptable, es decir, para tomarse como hijo. Entonces, aquí vemos nosotros que lleva un proceso que examina aspectos sociales, psicológicos y médicos. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, también nosotros podemos encontrarnos con esto. Yo puse aquí, sociales, la vida de las personas que le rodean, los que viven con él y el entorno en el que se encuentra, la cultura, costumbres, etc. Entonces podríamos ir a Génesis 6:8. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a buscar en nuestra Biblia, trajo su Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar 6:8 y dice, vamos a ver aquí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces nos podemos dar cuenta que Noé era distinto a todos los que estaban alrededor de él. Era una persona que era recta, una persona que era cabal, una persona que tenía temor de Dios. Entonces, teniendo esto, dice que él es perfecto en sus generaciones. Había una versión que anduve buscando y no la encontré, donde decía él que él era perfecto en su genética. Entonces, Dios hace un estudio social. Está, digamos, aquí en este momento él está haciendo un estudio social porque dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto, rodeado de sus contemporáneos, dice una versión, o de aquellos que vivían con él en aquel tiempo. Eso quiere decir que Dios vio cuál era el entorno social de Noé para poder decir, bueno, yo voy a usar a este hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 12, vamos a ir al capítulo 12, versículo 1, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, área social, ¿verdad? De tu parentela, los que lo rodeaban, las personas que estaban con él. El entorno en donde él se encontraba era un entorno de idólatras. Y entonces Dios le dice, sal de ahí. Entonces se dieron cuenta que en la adoptabilidad, si yo soy apto para ser adoptado, Dios va a hacer un estudio de esto. Entonces Romanos 12:1, vamos a ir a Romanos 12:1, busquémoslo por favor. Vamos a permitir. Romanos 12:1. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando nos habla de que es un culto racional, es algo que nosotros pensamos, que tenemos que tener, pues, ¿verdad? El concepto de que nosotros estamos siendo tomados por Dios y que no podemos vivir como viven los demás. Fíjense que después dice los aspectos psicológicos que se hacen estudio de traumas, forma de pensar, forma de actuar,
ante tal o cual situación, etc. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, Dios también hace un estudio psicológico de nosotros. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hablamos? Primera de Corintios 2:15, por favor. Tal vez si me pueden traer un micrófono, por fin, se lo voy a agradecer. Ya me pasé. Primera de Corintios, permítame. Primera de Corintios 2:15. ¿Lo tenés por ahí? ¿Lo tendrás por ahí? No. Bueno, vamos a leer. 2:15 dice, en cambio, vamos a leer un poquito antes. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Amén. Entonces, también en esta área psicológica, nosotros podemos ver que Dios nos da la mente de Cristo. Ya no para pensar como piensa el mundo, sino para pensar como piensa Dios. Amén. Bye. Los aspectos médicos, dice, historial genético, padecimientos, estudios de sangre, etc. Marcos 2:17. ¿Qué dice Marcos 2:17? Vamos a ver. Marcos 2:17 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, regresando al concepto que estamos leyendo, dice aquí, declaración judicial dictada por un juez de la niñez y la adolescencia que se realiza luego de un proceso que examina los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Somos bebés espirituales, por decirlo de alguna manera. Entonces, Dios o el Espíritu Santo nos ayuda a entender todas estas áreas en nosotros. Las áreas sociales, las áreas psicológicas y médicas, es decir, las áreas en que tenemos enfermedades nosotros en nuestro cuerpo, entiéndase integral, pues, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto es para saber si yo soy adoptable delante de Dios. Entonces, ¿cómo explicar esto? Hagan de cuentas de que nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Va. En estas tres situaciones o en estas tres áreas, la social, la psicológica y la médica, hay muchas cosas que el Señor Jesucristo dice. Por ejemplo, el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No te juntes con la chusma. En pocas palabras. En lo psicológico, el Señor le dice a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No pienses como tú piensas. Número 1. Niega a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. Niégalos a todos. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, cuando nos está hablando de esto, no es que literalmente vayamos a abandonar a toda nuestra familia y los dejemos ahí como a la suerte. No. Sino que nos está diciendo el Señor, deja de pensar como ellos piensan. Deja de vivir en la vana manera de vivir de tus padres. Amén. Va. En los aspectos que vemos aquí médicos, el Señor Jesucristo dice, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y luego dice que no ha venido por justos, sino que por pecadores. Entonces, pecado igual a enfermedad. Y todas estas áreas el Señor las está tratando con nosotros para que podamos llegar a convertirnos en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo es perfecto. Amén. Dice que Él fue probado en todo, mas en Él, ¿qué? No se halló, ¿qué? Hermano,
¿Qué no se halló en el Señor Jesucristo? Pecado. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento. Vamos a seguir viendo. Ya vimos que es la adoptabilidad, es decir, si yo soy apto para que me adopten, ¿sí? Ahora estamos viendo la adopción y dice, institución social de protección de orden público tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. Ya. Nosotros tenemos padres naturales aquí en la tierra, amén. Pero también habíamos sido hijos engendrados en el pecado y habíamos sido hijos de Satanás, como bien vimos en los temas anteriores. Amén. Yo quiero que mire esto. Entonces el Señor ahora toma el tiempo, toma el proceso para arrancarnos de esa paternidad y tomarnos a nosotros como hijos. Pero estamos en un proceso, bien lo estamos hablando. Entonces dice, adopción internacional es aquella en la que un niño que con residencia legal en Guatemala va a ser trasladado a al país de recepción. Nosotros estamos en un mundo que no es el mundo de Dios. Es decir, Dios es espíritu. Amén. Y el reino de Él es espiritual. Entonces nosotros teníamos una nacionalidad, digámoslo de esta manera, una permanencia en este mundo, en esta tierra, terrenales, carnales. Pero siendo carnales, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, ¿cómo se llama a Nicodemo? Le dice, es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Porque nada que no es nacido del agua y del espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros teníamos una residencia, haga de cuentas de que en lugar de Guatemala dice mundo, terrenales, carnales, pero vamos a ser trasladados a la residencia celestial. Para eso nosotros necesitamos que en el día de la venida del Señor Jesucristo seamos transformados y nos sea dado el cuerpo glorificado. Amén. Pero para eso hay un proceso. Entonces, la otra dice adopción nacional. Aquella en la que el adoptante y adoptado son residentes legales habituales en Guatemala. Esto es una adopción dentro de un lugar, digamos aquí Guatemala, y entonces si los dos, el adoptante y el adoptado, son residentes de Guatemala, se considera como una adopción nacional. Y esto entra en nosotros. La adopción nacional la podríamos tomar más o menos como decir que es la iglesia. Nosotros entramos a la iglesia y somos adoptados como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Como parte del cuerpo de Cristo, nosotros estamos algo así como quien dice en un orfanato, pues. Y estamos preparándonos, estamos esperando que venga el día de la venida del Señor para que nos tomen de la mano y nos lleven a la casa del Padre. Adoptante es la persona que por medio de los procedimientos legales adopta una persona, hijo de otra, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que nuestra Constitución política otorga a los hijos biológicos. Entonces, mira, aquí entra algo interesante, por eso estoy poniendo estos parámetros legales para que entendamos cómo es que se dio esta adopción para nosotros. Porque dice, es la persona que por medio de procedimientos legales, ¿se acuerda usted que la Biblia dice que hemos sido comprados a precio de sangre? ¿Sí? Ya no somos nuestros, sino que somos de Dios. Hubo un pago por nosotros. Hubo un movimiento legal. El Señor dice, el acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Acta de decretos, un acta legal que hacía que nosotros fuéramos culpables, sentenciados a muerte. Eso era lo que nos tocaba a todos nosotros. Mas Él, por sus llagas, ¿verdad? Hemos sido libres y sanados. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos que había un procedimiento legal y por eso fue que el Señor tuvo que pagar por nosotros con el precio de la sangre de Jesucristo.
Va, ¿ya lo entendimos? Va. ¿Cuál era la finalidad de que Dios pagara por nosotros? ¿Cuál era el asunto de decir, miren, yo voy a pagar por ustedes y ustedes se van a volver mis hijos? Aquí dice, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios. Solo que aquí dice de nuestra constitución política. Pero aquí sería la constitución del reino de los cielos. Amén. Entonces por eso dice la palabra que el Señor nos ha dado riquezas juntamente ¿con quién? Con Cristo. Amén. Nosotros vamos a ser coherederos con Cristo Jesús. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué era este motivo de que cuando viniera el Señor Jesucristo, Él antes de irse dice, os conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Él no estaba hablando de mansiones, estaba hablando de cuerpos. Esos cuerpos que nos esperan a nosotros para poder ingresar a la casa de Dios. Pero con ese cuerpo también es el cuerpo como el que presentó el Señor Jesucristo cuando fue glorificado. Traspasaba paredes, no tenía dolor porque tenía las heridas, pero no tenía dolor. Ya no hay llanto, ya no hay tristeza, me explico. Lo que viene para nosotros es una cosa extraordinaria. Entonces cuando dice que nos da el derecho, los derechos, todos los derechos, tenemos derecho a ser hijos. Tenemos derecho a tener la gloria de Dios en nosotros. Tenemos el derecho de ser sabios como lo es Jesucristo, de ser fuertes como lo es Él, de tener todo lo que Él tiene y todo lo mío es tuyo. Amén. Todo lo del Padre lo tiene el Hijo y el Espíritu nos lo da a conocer. Amén. Entonces, todos los derechos y beneficios. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides, ¿qué? De ninguno de sus beneficios. Entonces el Señor nos está otorgando todos los derechos y nos está dando beneficios juntamente con esto. Que nuestra constitución política otorga a los hijos biológicos. Entonces, cuando nosotros seamos transformados, cuando ya seamos llevados a la gloria del Señor, nosotros ya no vamos a ser adoptados, sino que vamos a ser hijos como biológicos, porque se nos van a otorgar todos los derechos y beneficios de la constitución de Dios para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hogar temporal comprende a aquellas personas que no siendo familia biológica o ampliada reciben a un niño en su hogar en forma temporal durante el tiempo que dure, ¿qué? Lea, ¿qué dice ahí? El proceso de adopción. La iglesia es un hogar temporal que nos está tomando mientras se está dando ese proceso de adopción. Solo que la iglesia no es, más bien la adopción que nosotros estamos llevando no es como la adopción del mundo. Es similar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el mundo, digamos lo que estábamos leyendo, se hace un proceso, un estudio y se busca a alguien que sea compatible con la persona. Y ya, hasta ahí. Mientras que en la iglesia nosotros entramos a esta casa temporal esperando la venida del Señor Jesucristo, pero en esta casa nos están limpiando, nos están quitando. Vamos a regresar a tres áreas que habíamos hablado. De nuestras áreas sociales, la iglesia se tiene que encargar de enseñarte el camino correcto. En tu área social tú tienes que dejar aparte ya todas las amistades que entre comillas eran amistades, pero eran enemigos tuyos, porque te desviaban al pecado, te desviaban a hacer cosas malas, burladores, escarnecedores. Salmo 1 que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo
en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, etcétera, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un lugar que te está preparando para que en el día de la venida y el día de la escogencia, digámosle así, que el Señor va a ver quiénes son sus hijos y quiénes no, entonces tú vas a estar preparado para irte con Él. Primeramente Dios, que así sea. Amén. Entonces, el área psicológica. La iglesia se encarga entonces de prepararte psicológicamente para arrancarte el pensamiento o la sabiduría natural, animal y diabólica del mundo, para ingresar tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor, entonces diga, este es igualito a Jesús. Venite, sos mi hijo. Pero el que no se parezca a Jesús en su pensamiento ya planchó. Porque entonces va a ser desechado. Porque entonces vendrá el día en el que el Señor dirá, aquellos dirán más bien, Señor, Señor, ¿y no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y no en tu nombre hicimos tal o cual cosa? Señor, no, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque es que no los va a conocer porque no vivía Jesucristo en ellos. Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces en el día de su venida no tiene que ser Jonathan Aguilar el que se va a presentar delante de Dios, sino que el que se va a presentar es Jesucristo, el que está en mí. El que ya no soy yo el que está viviendo en mí, sino que es Jesús. Y como es Jesús el que está viviendo en mí y yo soy coheredero, entonces Jesús va a identificarse conmigo. ¿Ya? Y va a decir, él es como yo, véngase. Este es como yo, no, este está sucio. Este está así, este está acá, este está deforme. Pero él era un cordero sin mancha y sin tacha, perfecto. Nosotros por eso estamos buscando, si alguien me puede buscar Efesios 4, por favor. Vamos a leer del 12 en adelante. De Efesios 4, 12 en adelante. En lo que ustedes lo buscan voy a seguir explicando. Los padecimientos médicos. ¿Qué manda? ¿Ya? Por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A un qué? A un varón perfecto. Perfecto. Por favor. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud. Plenitud quiere decir todo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Paremos ahí. Para que no seamos niños. Cuando el Señor Jesús venga por su pueblo, nosotros ya no tenemos que ser niños. Nosotros ya tendríamos que madurar, estar preparados. Dale. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios, hasta ahí. Para que no caigamos en las artimañas del error que hombres usan para desviarnos. Ya nosotros no tenemos que pensar como los hombres, ni los hombres tendrían que tener el poder de engañarnos a nosotros. ¿Ya? Tendríamos que estar libres de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si nos desvían, nos enfermamos. Si pensamos como piensan los hombres, pensamos en el pecado, porque la Biblia dice en Génesis, capítulo 6, verso 8, si no estoy mal, dice que el Señor vio que el corazón del hombre solo pensaba en hacer el mal desde su niñez. Entonces, por eso tenemos que madurar a ser como Cristo, para que el enemigo, cuando venga el tentador, como en Mateo 4, le respondamos, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dice el tentador al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le responde,
Mira, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siguen hablando y el Señor Jesucristo se sigue defendiendo con la palabra, porque el enemigo usa la palabra para torcer tu camino. Te asusta con el petate del muerto, como dice nuestro pastor, ¿va? ¿Por qué? Porque es fácil engañar a alguien que no tiene sus pensamientos correctos, maduros. Amén. ¿Cómo maduramos los pensamientos? Por medio de la palabra. Pero los padecimientos médicos, la concupiscencia de nuestro corazón muchas veces nos aparta del proceso de la adopción de Dios. ¿Cómo así? Yo digo, yo soy hijo de Dios. ¿Seguís mintiendo? Sí, ya planché. Una mancha en mi haber. Estoy enfermo. Tengo lepra. Sigo robando. Estoy enfermo. Sigo chupando. Estoy enfermo. Estoy apartado. Sigo queriendo engañar, manipulo, etcétera. Estoy enfermo. No soy apto para la adopción. El que es apto para la adopción es el que está buscando la perfección en Cristo. ¿Sí? Va, sigamos adelante, no se me asuste que no estoy enojado. Adoptante, nos quedamos en el lugar temporal, ¿verdad? Entonces, la iglesia se encarga de enseñarte cuáles son tus padecimientos sociales. Viene el pastor y le dice a uno de los patojos o a cualquier persona, mira vos, esa tu amistad que vos tenés no está bien. Aquel anda con aretes, con esto, con lo otro, te aconseja mal, es mentiroso, qué sé yo, cualquier cosa. Ah, no, yo quiero estar ahí, no, si ese es mi cuate. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué se mete con eso? ¿Ah? No, es que no te estamos aconsejando en mal. Lo que queremos es que tu ciclo social, tu círculo social cambie. Porque tu círculo social ya no es el círculo del mundo, sino que es el círculo de Dios. Entonces, si yo quiero ser amigo, me tengo que mostrar amigo. Y si yo quiero ser hijo de Dios, me tengo que mostrar como hijo de Dios. Yo no me voy a buscar a los que son malos. Búsquenme, por favor, Salmo 1 y lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta. Entonces, en lo que lo buscan, podemos ver entonces que necesitamos que la iglesia nos ayude a entender cuál es nuestro entorno social para apartarnos de él. Amén. Como lo hizo el Señor con Abraham diciéndole, sal de tu tierra, porque la tierra donde estás es una tierra de pecadores, es una tierra de idólatras. ¿Eh? No sé quién lo tiene. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué circulito ese social, verdad? Escarnecedores son burladores, consejos de malvados que nos llevan a ¿qué? A hacer bondades. No, a maldades. Maldades. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ajá. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Gloria a y Dios. en su ley medita de día y de noche. Aleluya. En su ley medita de día y de noche. Karen, por favor. En la TLA dice, Dios bendice a quienes no sigan malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia de 1 a 2, va? En el 1 todos los malvados, y en el 2 los que se deleitan en Jehová, y en su ley meditan de día y de noche. Entonces la iglesia se encarga de darle parámetros, de darle una guía para que usted pueda estudiar la palabra. Se encarga de poder instruirle como una escuela, pues. A usted le están enseñando a ser hijo de Dios, pero la mayoría de personas no quieren. La mayoría de personas no se dejan enseñar. Le dice el Señor, mire, pues una de las cosas más importantes, por ejemplo, que el Señor Jesucristo nos muestra como hijos. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué dice? Que sirva. Ahora pregunta en la iglesia, ¿cuánto % de la iglesia está dispuesta a servir?
Y no me responda, porque le estoy diciendo que tal vez menos del 25% de la gente está dispuesta a servir en la casa de Dios. Y no le estoy hablando yo de que vayan a dejar su casa y se vengan a vivir a la iglesia, no. Solo con ir a que lo pongan ahí en el baño. ¿Y a mí por qué me ponen en el baño? Ni en mi casa hago yo la limpieza de eso. Si ni mi cama hago, menos voy a venir yo a hacer aquí. ¿Me doy a entender? Pero Dios quiere que aprendamos. Ese es el punto. Estamos en una escuela que nos está enseñando a llegar a ser hijos de Dios. Estamos en el proceso de adopción. Pero para poder convertirnos en hijos de Dios necesitamos llegar al comprendimiento, al entendimiento de qué es ser hijo de Dios. Ya vimos qué era ser un huérfano. Por eso era tan importante hablar de la orfandad, porque si no, no entendemos de qué nos están hablando. Porque a los fariseos se les dijo, los fariseos dicen, es que nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo, les dice el Señor Jesús. ¿Y qué hacía Abraham? Número 1, ponía altar de adoración a donde quiera que él iba. Él hablaba con Dios, era obediente, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Pero es que no solo creyó, sino que fue e hizo lo que se le había dicho. Entonces nosotros tenemos que llegar a eso. Seguimiento de la adopción es el siguiente punto. Es la evaluación adecuada de adaptación y desarrollo del niño adoptado con respecto a la nueva familia y entorno social. Por eso lo expliqué con estos términos legales, porque aquí dice que el seguimiento de la adopción es la evaluación adecuada de la adaptación. ¿Qué quiere decir adaptación? Cómo se adapta la persona al entorno nuevo donde está viviendo. Es como que yo agarre un pececito, lo meta en una pecera y él tiene que ver cómo se adapta. Si no se adapta, se muere. Sencillo, como eso. Entonces, a nosotros nos sacaron del mundo, de un ecosistema malvado, de destrucción, contaminado, y nos pusieron en agua limpia. Ahora bien, en ese proceso estamos nosotros de adaptarnos, sí o no, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al reino de los cielos. Y entonces hay personas que siguen teniendo el espíritu de orfandad que hablamos y no se pueden adaptar al reino de los cielos. Dios le dice, mira, tenés que sujetarte a tu autoridad. No quiero. A mí no me dicen qué hacer. Por ejemplo, hablan mal de las autoridades, se comportan mal, vienen a la iglesia, hacen bulto, calientan banca, pero no son partícipes en nada. Esos son los que no se adaptan. Y hay personas que se pelean con Dios diciendo, es que Dios no me da lo que yo quiero. Pero es que no te lo tiene que dar como tú quieres, sino como Él te está diciendo, porque Él está buscando lo perfecto para ti. Romanos 12:2, lo acabamos de leer. Para renovados ¿en qué? Mente. Para que podamos comprender, para que podamos entender qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para nosotros. La versión amplificada me gusta mucho porque pone dos lados. Uno es lo que Dios dice, que es bueno, agradable y perfecto. Pero también dice, para que vosotros comprobéis por vosotros mismos qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para ustedes. Y luego dice, para que sepáis cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Entonces, hay dos planos, ¿va? Yo, y como yo entiendo las cosas, y otro es la visión de Dios. Dios nos ve a nosotros pasado, presente y futuro, como así abiertamente, ¿va? Nosotros somos como un libro en sus manos, pues Él conoce el principio y conoce el final. Ahora bien, dentro de ese camino, nosotros somos los que nos perdemos o los que nos vamos a salvar. Porque está en nuestras manos mantenernos firmes en el camino de Dios. El que esté firme, mire que no caiga o que no resbale. Entonces estamos
en la adecuada adaptación y desarrollo. Desarrollo igual a crecimiento. Entonces, ¿estás creciendo tú en el entendimiento de la palabra? ¿Estás creciendo tú en el conocimiento de Dios? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Porque hay gente que tiene un montón de tiempo en la iglesia y dice, ay, es que no entiendo la Biblia. No la comprendo, no se me queda, no nada, ¿va? Y entonces, ¿cómo estás haciendo? Porque, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te estás desarrollando bien? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será que mi corazón no está dispuesto al crecimiento? ¿Será que mi corazón no está bien y tiene alguna enfermedad médica o psicológica o social que no me deja avanzar? Es que, ¿cómo explico esto? Esto es como, está aquel niño en la escuela. Como estamos hablando que la iglesia es como una escuela, ¿va? Los niños tienen que llegar a una escuela. Digamos, a mí me tocó mucho eso, porque cambié como de 8 escuelas, ¿va? Les conté. Cuando yo llegaba a una escuela, yo me tenía que adaptar a todos los que estaban ahí, su forma de pensar. En algunas escuelas, el pensamiento era muy pobre, entonces yo me sentía el grande, ¿va? Porque, digamos, yo estudié en Verbo, zona 16 en Acatán, y me sacaron de Verbo zona 16 y me fueron a meter a una escuelita rural. Y cuando yo llegué a la escuelita rural, yo era el genio de la clase. Yo tenía entendimiento de los 2 grados siguientes, pero no me adelantaron el grado, sino que me dejaron ahí y me tuve que adaptar a eso y en lugar de avanzar, retrocedí. Por darles un ejemplo, a veces puede ser que la iglesia como tal sea tan inadecuada que nosotros no podamos desarrollarnos, que no hay mucha palabra, no hay mucho entendimiento. Por eso es necesario precisamente que una iglesia pueda estar cubierta por alguna persona que tenga más conocimiento o algo así para que les sean enseñados, pues. Eso es la necesidad de la cobertura. Necesitamos cobertura porque necesitamos un padre que nos instruya, un padre que nos enseñe, un padre que nos diga, mira, papito, esto que estás haciendo no es correcto porque la Biblia dice esto y esto. Entonces dice uno, bueno, con fundamento, pues ya entiendo, pues me van explicando, yo voy entendiendo y entonces digo yo, ya cambio yo mi forma de pensar y mi forma de caminar. Pues ya queda en mí si yo quiero o no recibir el consejo. Por el contrario, también hay iglesias que son exageradas en palabra, que tienen mucho entendimiento, pero la gente es la que no quiere. Los extremos, pues, ¿verdad? Son los extremos en los que o hay mucho o no hay nada. Entonces nosotros tenemos que estar en el centro, equilibrados, ¿no? Equilibrados en el entendimiento de saber, bueno, qué precioso es que una iglesia tenga conocimiento y que dentro de la iglesia misma también haya personas que estén dispuestas al crecimiento. Que cuando se les dé la oportunidad digan, órale, yo quiero, yo me aviento, yo agarro. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Usted tiene oportunidades de crecimiento dentro de la iglesia. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero aquí hay muchas áreas donde usted podría avanzar. Digamos, tenemos el área de los medios, para no ir tan lejos. Tenemos cámaras, tenemos computadoras, tenemos diseño gráfico, tenemos para si usted quiere desarrollarse en la escritura y ser un escritor de libros, que sé que el Señor va a levantar muchos aquí hay oportunidad. Escribimos una revista, esa puede ser su escuela. Qué bonito sería que usted agarre esa escuela y empiece a escribir y el Señor ponga pluma de escribiente en su mano y que escriba libros que puedan ayudar a muchos, no como los libros aquellos que nos mencionó el hermano Baker en el foro. Saca el gigante que hay en ti, el gigante orgulloso, pero esa es otra historia, no me voy a meter en clavos. Tenemos muchas áreas en las que tenemos la radio. Imagínese usted que venga a la radio, tome la locución, se le enseñe la locución y primeramente Dios, que Dios nos bendiga, ponemos una radio o de repente tal vez usted viene aquí, aprende de locución cristiana aquí y le sale una oportunidad en una radio.
Tenemos oportunidades, pero las tenemos que aprovechar. Pero eso solo lo aprovecha el que es hijo. Porque el que no es hijo, ay no, que lo hagan los demás. A mí que me sirvan. Ese es un pensamiento erróneo. Porque ese no es el pensamiento de los hijos. El pensamiento de los hijos es: yo sirvo, yo doy, doy. Porque mientras más doy, más recibo. Mientras más yo ayudo a los demás, más me fortalece a mí el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Entonces eso es parte del desarrollo del niño adoptado con respecto a la nueva familia. Nosotros entramos aquí a una nueva familia y muchas veces dentro de la familia nueva que nosotros venimos nos sentimos como patos, ¿va? Puro el patito feo, que nada que cuadraba con la familia que tenía porque los otros eran gansos, ¿va? Ah, no, perdón, al revés, él era el ganso y los otros eran los patos. Que yo había confundido la historia, pero así es. Entonces, miren, muchas veces nosotros somos como ese patito, ¿va? No cuadramos en la casa, no nos parecemos en nada, ¿va? Pero ¿por qué será? ¿No será que hay un problema en el corazón de nosotros, en nuestro corazón, que no nos permite que nosotros recibamos? Por ejemplo, la iglesia es amor. ¿Da amor usted? ¿Se preocupa por los demás? ¿Les llama? ¿Los abraza? ¿Les da palabras de aliento? Cuando alguien no viene a la iglesia, ¿lo va a buscar? Gloria a Dios por los que lo hacen. Pero ¿y si no lo estamos haciendo? Entonces, ¿cómo decimos que somos una familia? Pues no me respondan. Cada quien sabe cómo está actuando, pero es tiempo de meditar, porque también nosotros somos parte de que los nuevos hermanos, los nuevos convertidos, se logren convertir en hijos de Dios. Porque nosotros somos parte de decir no, somos parte de que ellos puedan adaptarse a esta nueva familia. Y muchas veces viene la gente nueva a la iglesia, les volteamos la cara, ¿no? Los ignoramos, ni siquiera es que les volteemos la cara, sino que los ignoramos. Pobres, va, porque ellos se sienten como chuchitos recién comprado en casa nueva, ¿va? Allá en la esquina, así todos asustados. No nos acercamos a hablar, no nos presentamos. Si no es porque uno de los ancianos agarra, mire, te presento a tal hermano, te presento a tal hermano, te presento a tal hermano, y los otros, ¿qué tal vos? Mucho gusto. Hombre, nosotros somos una familia diferente. Nosotros somos hijos de Dios. Esperemos que sí, va, porque hasta en luz de las naciones hay salvos. Amén. Miren, nosotros tenemos que aprender a poder desarrollarnos como una familia que ama. Somos una familia que tiene que ir en crecimiento. ¿Conoce usted personas que tienen necesidad cerca de usted? Levanten la mano, ¿quiénes conocen gente con necesidad? ¿Ya los trajo a la iglesia? Sí. Sí. Ese silencio sepulcral me lo dice todo. Miren, tenemos que ser parte de los que atraen gente. La verdadera iglesia de Cristo es la que es como un imán. Va jalando, va jalando, va jalando, va jalando, va jalando, va jalando. En lugar de decaer, deberíamos de crecer. Porque nuestro trabajo como familia que adopta hijos o que hace parte de la que trae hijos al Señor. Ayer hablaba, Papa estaba hablando de un tema y estaba hablando de la mujer que engendra hijos. Esa es la iglesia. En el mundo, el hombre engendra hijos. Sí, porque él es el que da la semilla y engendra hijos, y si quiere se hace cargo, y si no, no se hace cargo, ¿va? Pero la iglesia de Cristo tiene que dar hijos, porque los engendra espiritualmente. Entonces, la iglesia, ahorita que estamos viendo esto de la adopción, nosotros, primeramente Dios, por fe, nosotros ya somos hijos.
Pero la pregunta es, ¿nos parecemos a Jesús? Porque nuestra meta es parecernos a Jesús para que seamos tomados como hijos de Dios. Si no nos parecemos a Jesús, ya planchamos, porque nos vamos a quedar. Y nos va a tocar que lavarnos con la sangre del Cordero para poder ser llevados. Pero yo quiero irme en la primera, ustedes. Yo no me quiero quedar en la segunda. ¿Y usted? Entonces, si usted quiere ser llevado en la primera, conviértase en hijo de Dios. Deje su ciclo social, que es lo que estábamos viendo. Porque, ¿cuál es tu entorno social? Hermanos, que a la par mía hay brujos, hechiceros, adivinos, asaltantes, homosexuales, travestis, transexuales, transespecie, transmetros, etcétera. Hay de todo. Pero ¿será que eso te está afectando para convertirte como ellos? Porque tú tienes que convertir a aquellos que están ahí. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Tú tienes que ser una luz en medio de las tinieblas. Amén. Como hijo de Dios, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Y mientras más conviertas alrededor tuyo, más fuerte va a ser esa luz. ¿Cómo te comportas tú en tu entorno social? Abres la puerta, sales de ahí, te vas y no le hablas a nadie. ¿Cómo se llaman tus vecinos? ¿Se dan cuenta? Hablamos con los vecinos, les presentamos a Cristo. No, porque es que a mí no me gustan los problemas, fíjese usted. Oye, ¿qué problema hay de que sepan que sos hijo de Dios, pues? Al contrario, debería de ser una nota ahí ponerle, yo soy hijo de Dios a la casa. Como dijo Josué, ¿va? Yo y mi casa. Y ahí miren ustedes qué hacen, ¿va? Pero yo quiero servir a Dios. Entonces yo tengo que disponer mi casa, que sepan que soy hijo de Dios. Pero ni siquiera alabanzas pone, y las pone, cuando las pone, les pone quedito para que nadie sepa. Ay, es que ¿qué va a decir la gente? No, eso es en el entorno social. Ay, no me vayan a poner un carro enfrente porque ahí van a ver desgraciados. Entre muchas cosas más, ¿no? ¿Cómo estás en tu área psicológica? ¿Te comportas bien en la iglesia, pero estás mal en la calle? No eres hijo de Dios. Médico, ¿cuáles son tus padecimientos? ¿Qué tal vos? Hijo de aquí, hijo de allá, ¿va? Y era cristiano el otro y saludándose así con los cuates. ¿Qué onda vos tal por cual, va? ¿Cómo nos comportamos como hijos? Estamos en proceso de llegar a ser hijos de Dios. Estas tres áreas son importantes: cuerpo, alma y espíritu. Integralmente se tienen que convertir en hijos de Dios. Amén. No podemos dejar una área fuera, porque si no, no podemos llegar a convertirnos en hijos de Dios. Bueno, entendiendo ya que nosotros estábamos en este proceso, esto era lo legal para que ustedes entendieran de qué se trataba este tema. Nos vamos a quedar aquí por causa del tiempo. Quiero saber si hay preguntas. Tengo 3 minutos. Y la otra semana vamos a ver los requisitos para poder ser hijos de Dios. Apúntenlo ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas o pregunto yo? Micrófono, porfa. Pregunte usted, hermano. A cualquiera, dispárele. ¿No? ¿Preguntabas? Con el micrófono, ¿va? Por supuesto. ¿Por qué es necesario que mostremos una adaptabilidad para que lleguemos a ser tomados hijos de Dios? ¿A quién le estás preguntando? No, ¿a quién? Como no me responden, decí vos a tal persona. Hermano Alex. Hermano Alex. Ahorita te van a dar el micrófono. ¿Por qué es necesario mostrar adaptabilidad como hijo de Dios? Según lo que entendí con el hermano, es necesario mostrar la adaptabilidad, ya que nos tomó como
como hijos suyos. Por tanto, debemos de seguir sus instrucciones y, como comentaba él en Efesios 4:12, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ahora pregúntale vos a la gente. ¿Cómo? Párate y preguntas. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Si alguien puede mencionar los puntos que hermano Jonathan ¿A quién describió. le estás preguntando? Es que no me gusta así. No, aquí estamos aprendiendo, así que ahorita disparale a alguien. No es nada Preguntas, pues, personal, preguntas. hermano, no es nada personal. ¿A quién le preguntas? Pilas porque no tenemos Hermana tiempo. Karen, Vaya. los puntos que nuestro hermano Jonathan dio de referencia a que tenemos que dejarlos. Espérate, ahorita te van a dar el micrófono. Tenemos que alejarnos del círculo social negativo, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando el reino de la luz y lo que tenemos fuera de la casa o dentro del mundo son tinieblas, ¿verdad? Tenemos que venir y buscar amistades afines a lo que estamos buscando, que es relacionarnos con Dios y crecer en el Señor. Si yo voy y busco a alguien que está en una cantina, él va para destrucción, porque se está destruyendo la persona al solita. Entonces yo tengo que buscar a alguien que esté aquí dentro de la casa y hacerme amiga de esta persona para que me ayude a crecer en sabiduría de nuestro Señor, en conocimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Y también tenemos el círculo psicológico que está hablando el hermano Jonathan, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Yo voluntariamente me alejo de las personas que están fuera del orden del Señor. No porque yo quiera ser diferente, que soy superior. No, esa no es el objetivo. Mi objetivo es, como ya lo había dicho, buscar personas afines al pensamiento que yo tengo, que es crecer ante el Señor. Y tengo que buscar personas que hayan pasado un cierto proceso antes que yo, para poderles yo preguntar cómo lo hicieron y seguir creciendo. Luego está el entorno médico, ¿verdad? Sobre mis dolencias. Si yo vengo de salir de drogas, no me voy a quedar relacionándome con gente que está en drogas. No puedo. ¿Por qué? Me van a hacer caer. Porque yo sé que tengo, aunque ya el Señor hace las sanaciones completas, yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Yo sé que yo cojeo de un pie, no me voy a ir a poner a saltar allá afuera, ¿verdad? Entonces es bien complejo, pero es la forma en que yo lo veo. Muy bien, pero está bien. ¿Va? La otra semana vamos a comenzar con esas preguntas, vamos a ver si están preparados. ¿Ven? ¿A quién le vas a hacer la pregunta? Hacerle la pregunta para que lo piense y la traiga la otra semana. A ver. Hermano Isidro, hola, como no ha estado viniendo por su trabajo, por su trabajo, no porque esté haciendo algo mal, que nos dé un resumen pequeñito, chiquito, ¿verdad? Del tema. Del tema, Va. ¿verdad? Muy Así bien. que lo va a tener que ir a escuchar. Muy bien. Va. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orarle, vamos a dar gracias.